Ratifico el compromiso de mi gobierno de endurecer las penas de cárcel contra los coyotes y los traficantes e insistir ante los Estados Unidos que admita la extradición de este tipo de delincuentes que se enriquecen con la migración irregular y el sufrimiento de las familias. Presentamos la iniciativa de ley que permitirá endurecer las penas relacionadas al tráfico ilícito de migrantes, por lo que les pido que lo consideren de urgencia nacional su pronta aprobación para que luchemos contra estos malas personas. En efecto, damos la más cordial bienvenida al presidente de la República, Alejandro Yamatei, quien se encuentra en nuestros estudios, justo pasado este segundo informe de gobierno que rindiera el pasado día viernes en el Congreso de la República y acto posterior para trasladarle a la nación la situación del gobierno en estos 2 años de trabajo. Señor presidente, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Me gustaría empezar con este tema del que se hacía referencia a través de su discurso, y es que recuerdo que la última vez que nos encontramos en esta sección de entrevistas de Noticiete, hablábamos de la situación que se desencadenó tras el grave accidente de los guatemaltecos el 17 de diciembre, o de la mayoría de guatemaltecos que iban en ese camión allá en Chiapas, México. Pero usted habló ya de una iniciativa de ley el pasado viernes en el Congreso de la República. ¿Qué eco encontró en los diputados para poder penalizar estas acciones del coyotaje? Bueno, nosotros la presentamos ese día 14 a las 9 de la mañana. Esperamos que la aprueben de urgencia nacional. La ley es una ley que lo que lleva es endurecimiento de las penas. Hoy un coyote puede ser sancionado con prisión de 6 a 8 años. Ahora está pasando de 10 a 30 años. Y si hay muerte de las personas con las que él negoció, o las que está llevando ilícitamente por una cantidad de dinero, si alguna de las personas fallece, la pena puede subir hasta 50 años de prisión. Hay que endurecerlo por una simple y sencilla razón. Es un negocio de $4.000 millones al año, solo en la región centroamericana. O sea, es un negocio del crimen organizado. Es un negocio que ya tiene mucho que ver con los carteles de las drogas, que tienen, así como las franquicias, su sección de narcomenudeo, su sección de tráfico de drogas, su sección de tráfico de armas, etc. O sea, ya hay crimen organizado transnacional. Y lo que nosotros proponemos es que ya lo hablamos en los Estados Unidos. De hecho, la congresista María Elvira Salazar de la Florida se va a reunir esta semana con el embajador Quiñones, nuestro en Washington, para abordar el tema de la presentación del endurecimiento de las penas en los Estados Unidos de igual manera. De manera que también se considere un delito federal en los Estados Unidos y los Estados Unidos pueda pedir la extradición y nosotros podamos pedir la extinción de los bienes, de manera tal que podamos meter y ser tratados como crimen transnacional. Yo esperaría, por lo que he hablado con algunos diputados, ayer incluso que coincidimos en el 63 aniversario de la Marina Guatemalteca, hay muy buena opinión con respecto a pasar a la ley. Esperamos que podamos pasarla de urgencia nacional o en 3 lecturas, pero creo que ya tiene que haber una respuesta. Igual manera le pedimos a México, en la reunión pasada que tuvimos con el presidente López Obrador, de que teníamos que alinear la política migratoria y las sanciones México, Estados Unidos y Guatemala. Porque si no es muy fácil. ¿Dónde me conviene? ¿Dónde tengo mi feudo? Pero si están aquí en Guatemala y se van a ver sujetos a la extradición, yo creo que la van a pensar 2 veces. Ahora, qué interesante que México ya habló de este tema también. Recuerdo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, había hecho eco del tema en diciembre pasado y ahora pues está hablando usted de Estados Unidos. ¿Qué tanto tiempo les podrá tomar a ellos y qué tan factible lo ve en la realidad? Bueno, yo hablé con la vicepresidenta Kamala Harris el lunes de la semana pasada y le dije, miren, nosotros vamos. ¿Y qué tan pronto va a enseñar la ley? Porque yo se lo había hablado a ella desde que vino la vez pasada,
mayo, junio. No han hecho mayor cosa. Y lo que se lo volvió a recordar, me dijo, mire qué tan pronto la van a presentar, antes del 15 de enero. Y cumplimos, la presentamos el 14. Pero sí creo yo que es una ley que es urgente que la tengamos en Guatemala. Hay que homologarla con México y los Estados Unidos, pero también habrá que hacer un trabajo de parte del canciller de Guatemala en proponérsela a los países del SICA, que podamos homologarla en los países del SICA, porque yo creo que esa es una manera de poder ir haciendo que se vaya estabilizando la pena para un delito que a todos nos afecta. Yo no sé si usted sabe, pero el día de hoy 395 personas fueron recogidas a las 3 de la mañana en la carretera una carretera federal de Veracruz para la policía con los agentes de migración y encuentran en un contenedor de 40 pies a 395 personas. Imagínense usted cómo iban allá adentro. O sea, imagínense esa carga humana que no es estable. A la hora de una vuelta, la gente no va preparada. Todo el mundo para un lado, corre riesgo de dar vuelta el camión y haber una masacre ahí. O sea, es inhumano lo que hacen. ¿Qué es lo que pasó ahí en Chiapas, México, no? Desafortunadamente, y la mayoría guatemaltecos. Y que está pasando. Pero lo que, por ejemplo, lo que muchos no dicen es que las mujeres, el 80% resultan ser violadas sexualmente en el transcurso del viaje por distintas personas, niños y jóvenes especialmente, que los agarran en los carteles de droga y los ponen a trabajar obligatoriamente en los campos de cosechas, de cultivos. Ahí los ponen a trabajar y hasta que ya están en un estado muy precario de salud, los dejan ir. Pero entonces hay que implementar otro tipo de medidas más allá de esta ley de la que usted hace propuesta. Las causas de la migración no los detienen ni los muros de armas, ni los muros de piedra o de famosa muralla esa que hicieron ahí. Eso no lo detiene. Lo único que detiene al ser humano es que en su lugar de origen haya trabajo, tenga vivienda, salud, educación y seguridad. Eso hace que la gente se quede. Y ahí es en donde nos tenemos que enfocar en las causas estructurales que dan origen a la migración irregular, no en las causas coyunturales. Porque ahorita todo el mundo se preocupa, pero el año pasado, por movidas de las personas que tuvieron que hacerse a resultados de la crisis del 2020 por el COVID-19, migraron más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. O sea, la migración es un fenómeno que se da en todos lados. A nosotros nos afecta porque somos generadores de migración y de tránsito de migración. De esos 395 que iban hoy, 294 eran guatemaltecos, o son guatemaltecos, que van a ser deportados. Eso nos indica lo que nosotros hemos dicho a la comunidad internacional. Centrémonos en que haya mayor inversión en el país, generemos empleo, para que la gente se quede. Si la gente tiene un trabajo digno y con eso la va a alcanzar para enfrentar sus necesidades, la gente no se va, la gente se queda. Y ahí es en donde el llamado que le hemos hecho al gobierno de los Estados Unidos, que es al final el más grande de los receptores, digamos, de los migrantes irregulares, es que nos ayuden a las causas estructurales. Porque está bien que nos regalen para un tiempo de comida de una familia una vez al año. Pero eso no se resuelve el problema. Entremos en la causa estructural. Y eso es que vengan los inversores. Estamos en el mes de abril, creo que tengo que atender una reunión con la Unión Textilera de los Estados Unidos, del área privada, que están dispuestos a desmontar sus fábricas en China de hilo para traerse las fábricas a Guatemala y generar varios miles de empleos de una manera pues, lo más rápido posible, un año, año y medio. Pero tenemos que principiar a hacer que Guatemala se convierta en un destino de la inversión para generar trabajo. Y tenemos que hacer que efectivamente los productores
pequeños productores del país, los podamos consolidar como ya lo estamos haciendo en grupos. Y a través del sello blanco de combate a la pobreza, ponerle el origen por la trazabilidad del producto. Y decirle, el que compre este producto está ayudando a alguien a salir de la pobreza. Así como existe la responsabilidad social empresarial, es que exista la responsabilidad social del consumidor. Yo pueda tener 2 mieles y puedo escoger una de una marca conocida y la otra de la Asociación de Mujeres de Petén, que hacen una de las mejores mieles del mundo, que es multifloral. Es espectacular esa miel. Tiene mucho destino para Europa. Muchos guatemaltecos no la conocemos. Y están trabajando las mujeres en poderla hacer. Y el gobierno ayudando para que podamos exportar. Ese tipo de situaciones fomentan o alientan a que la gente no se vaya, que la gente se quede. Ya que entramos en esta materia de inversión y de atracción de inversionistas y hablamos también del informe de su segundo año de gobierno, me gustaría hablar de esa materia económica porque se dan a conocer los números del crecimiento, 7.5% habría crecido la economía el año pasado, pero no necesariamente lo perciben los guatemaltecos, no todo el mundo lo cree, lo palpa. Es que no es una varita mágica. El crecimiento del año pasado es el 7.5%, pero recuperamos el menos 1.5% del año anterior, porque para poder llegar ahora a ese 7,5% partimos no de cero, partimos de menos 1.5%. Realmente el crecimiento fue 9%. Si queremos nosotros erradicar la pobreza, tenemos que transformar la economía de este país, los procesos económicos, los procesos de inversión. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos un crecimiento sostenido por arriba del 6%, por un periodo no menor de 12 años, vamos a poder bajar la extrema pobreza en porcentaje casi alrededor del 80% y la pobreza a un nivel del 40% de lo que está en la actualidad. Pero eso es para que la gente principie a percibirlo, tiene que ser un proceso estabilizado, o sea, tiene que ser estable, tiene que ser y en el largo plazo. Porque hoy vimos con esa cantidad de crecimiento del Producto Interno Bruto, que vimos que aumentaron las exportaciones un 22%, buenísimo. Y aumentaron, algunos dirán, sí, pero es que los commodities, como el azúcar, como el café, mejoraron los precios. Sí, pero aumentó el volumen. Aumentamos los volúmenes de exportación y abrimos mercados, nuevos mercados. Y eso es para la exportación. La otra es la generación en nuestro país. A través de lo que logramos que el Congreso nos aprobara, que eran las reformas a la ley de zonas francas. Por ejemplo, yo ya recibí al vicecanciller de la India y en las próximas semanas, par de meses lo más, vamos a recibir a una cantidad bastante grande de empresarios hindús que vienen para call centers, productos farmacéuticos, equipo médico, y que están interesados en que Guatemala sea la productora para el continente americano de todo lo que hacen ahorita en la India, porque ahora se les ha ocasionado bastantes pérdidas por el flete marítimo que aumentó mucho, entonces están acercándose a los mercados. Entonces nosotros tenemos que tomar medidas que tienen que solucionar los problemas, y ese es poner a la niña bonita, para que la miren bonita. Y por eso es la necesidad del tren, que va a arrancar ya muy próximamente la reinstalación del tren, con el primer tramo que está dividido en 2 secciones, el primer tramo que va desde Santa Lucía, Cochumalguapa hasta Tecumumán, y el otro tramo que deberá ir de Santa Lucía, Cochumalguapa al puerto Santo Tomás de Castilla y al área de zonas francas que se va a instalar ahí y al aeropuerto de carga. Entonces yo creo que ese tipo de proyectos que son de gran envergadura cambian dramáticamente la radiografía económica del país. Por ejemplo, un contenedor refrigerado que sale de Guatemala o no refrigerado puede estar en 3 días en Chicago por tren. Y a la trocha ancha, es decir, el mismo ancho en los rieles, para que pasen los vagones
y se hayan enganchados en México, pueden ir hasta Canadá. Ya vamos a tener el mismo ancho. Porque antes teníamos el problema que la trocha era angosta en Guatemala. Ahora van a ser de trocha ancha. Los estudios ya se hicieron. No tenemos que invertir un solo centavo al país. La inversión es netamente extranjera. Y nos dejan a nosotros, a Ferrovías, o sea, a Guatemala, al Estado, le dejan un porcentaje de las utilidades que van a, de lo que cobren por cada peso o medida que vayan a utilizar para trasladar. ¿Será esto prioridad y lo calcula en estos próximos años? En 2 años tiene que estar el primer tramo terminado y el segundo año el segundo tramo iniciado. El primer tramo, Santa Lucía a la frontera con México, pasando por algunas de las zonas francas que se van a abrir. Le cuento. Hay una empresa japonesa que vino a Guatemala finales de noviembre, mediados de noviembre. Vinieron porque quieren traerse la ensambladora de partes, de repuestos a Guatemala. Van a ensamblar aquí. Pueden generar en 4 años 8,000 empleos, entre 8 y 10,000 empleos. Se interesaba la costa sur, pero cuando vieron el proyecto del tren y se les contó el proyecto del tren, dijeron, miren, entonces no solo hagamos partes pequeñas, hagamos partes grandes en Guatemala. Ya estuvieron aquí en diciembre, porque en noviembre vinieron unos, en diciembre vinieron los meros tatascanes de la firma, y ya se pusieron al habla con el INTECAP, para que el INTECAP principie a capacitar a la gente, para que el tiempo que se lleve en la instalación, ya Guatemala tenga la mano de obra calificada para poder ser operarios de la maquinaria que van a tener ahí. O sea, todo es un andamiaje que hay que irlo haciendo. Vamos un buen paso, pero no podemos solucionar las cosas de la noche a la mañana. La gente va a ver los cambios y si este año logramos mantener un crecimiento del 5 o 6%, aunque sea, vamos a estar prácticamente por arriba de lo que hemos visto en los últimos 20 años, que el crecimiento ha sido 3.5, menos de la mitad de lo que tuvimos el año pasado. Y gracias. Con esta idea nos vamos a ir a la pausa comercial. Tenemos un contacto con nuestros patrocinadores aquí en Noti7, pero volvemos de inmediato. Tendremos una segunda parte de entrevista al presidente de la República, Alejandro Yamatei. No cambie. Con los Estados Unidos, con quienes hemos fortalecido la alianza en temas de seguridad y el combate al crimen transnacional, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la atención integral de la migración irregular, las oportunidades comerciales y económicas, el empleo temporal, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Continuaremos trabajando como aliado estratégico.